Bien, bienvenidos al seminario de cómo declarar la renta anual de vivienda nacional. Haremos un checklist de todos los pasos que debemos tomar en cuenta al momento de presentar nuestra declaración de renta anual. Voy a compartir pantalla y explicarles cómo va a ser la estructura del trabajo. Lo que vamos a ver, una pequeña estructura, obviamente, tenemos que ver la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Vamos a ver lo que es diferencia de costo, gasto administrativo y gasto de ventas, que es muy importante, cuáles son los gastos aceptados, los gastos no aceptados, algunos ejemplos de empresas y el formulario de la renta. Lo que tenemos que aprender primero, antes de presentar nuestra declaración, es si hemos determinado bien lo que es costo, lo que es gasto de venta y lo que es gasto de administración. Eso es lo más básico. Por ejemplo, tengo mis ventas, son de este año 80,000 soles. Tengo mis costos que yo he determinado qué partidas son costos. De esta diferencia tengo una utilidad bruta. Y yo le digo entonces a la gerencia, mi utilidad bruta es 56%, que es bueno, ¿no? Porque de ahí yo tengo que deducir gastos de ventas y administración y me tiene que quedar una utilidad estimada, proyectada. O sea, que sería la utilidad operativa, que sigue siendo buena, dependiendo qué utilidad es buena, qué utilidad es mala, es dependiendo lo que ha decidido la gerencia. Cuánto quieren tener de ganancia ellos en determinado año. Entonces aquí estamos bien, ¿no? Utilidad productiva 33%. Y de ahí vienen los gastos financieros, vienen los ingresos financieros, otros ingresos diversos, otros gastos diversos que podamos tener. Gastos extraordinarios son aquellos que no ocurren siempre, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno natural, debe que ser gastos extraordinarios, ¿no? Un incendio es un gasto extraordinario, no es algo que se espera. Un robo es un gasto extraordinario, ¿no? Que también puede ver. Digamos acá los préstamos, un ingreso del banco que te da por colocar tu dinero, un interés, otros ingresos diversos. Y de acá tenemos la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos. ¿Cuándo tendría yo la utilidad? Entre la utilidad bruta, puedo decir que tengo un 3%, ¿no? Que es bajo. Bajo, a ver, vamos a ver. Un 33%, ¿no? No está nada mal, exageradamente bien, ¿no? Va a depender cómo ordene su política. A mí lo que me interesa es costo y gasto administrativo. Tengo que aprender a diferenciarlos. Porque si yo digo que estos gastos administrativos no son gastos administrativos, son costos, mi utilidad bruta va a cambiar. Digamos que acá hay 20,000 que no son gastos administrativos, que son costos. A quitarle los 20,000 aquí y los subimos por aquí, como debería ser. Entonces, aquí mi utilidad bruta disminuye, ¿no? Entonces yo digo, uy, estoy bajando de 56 a 31%. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué mis costos son tan altos? Entonces ya me pongo el foco, la alerta y digo, algo tengo que hacer, ¿no? Quizás mis costos son muy elevados, quizás hay mermas, pérdidas en el almacén, quizás estoy vendiendo a poco precio, tengo que analizar, ¿no? Entonces, para eso yo diferencio costo de gasto de venta y administración. Y aparte que los costos, que son todos los impuestos que necesito para dar el producto y servicio, por lo general la SUNAT no los repara, porque los costos sí o sí los necesito. En cambio, más enfoca la SUNAT en gastos de venta y administración, si realmente lo requieres o no, pero los costos sí te los tienen que aceptar. Por lo que es un costo, todo aquello que sea necesario para el producto o el servicio, sí o sí. Los gastos de ventas están relacionados con lo que es distribución, entrega, promoción del producto, ¿no? Por ejemplo, las campañas publicitarias, las llamadas telefónicas para cobrarte, la página web, si vendo mercaderías, el transporte, el delivery, el frete,
Los gastos administrativos son los que están relacionados con la administración, la organización, ¿no? Y los gastos financieros, todo lo que tiene que ver con el tema de préstamos, ¿no? Entonces, por eso diferencio, porque los costos sí o sí se necesitan, entonces el SUNAT no te los puede negar, a menos que no tengas comprobantes ni sustento de que sean válidos. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de una empresa de venta de productos de belleza por Internet. Digamos que el sueldo del personal de ventas, ¿qué sería? Costo administrativo, ventas. ¿Qué cree usted que sería el sueldo del personal de ventas? Cada empresa va a ser diferente, no todas tienen la misma estructura, ¿ya? Por ejemplo, en un caso de una empresa que vende productos de belleza por Internet, el sueldo del personal de ventas obviamente sería ventas. El sueldo de la gerencia general, podríamos decir que sea ventas o administrativo. Si bien sabemos que la gerencia tiene una función administrativa, hay gerencias en empresas pequeñas que recién empiezan y hacen un poco de todo. Ujú, exacto, Milton, ¿no? Entonces, no tanto es lo que aparenta, sino lo que es en la realidad. Hay gerentes que hacen el transporte, hay gerentes que se dedican a la publicidad, que hacen la gestión del contrato. Entonces, por política yo puedo decir ya que sea mitad administración, mitad ventas. O también puede ser que dé un 10% costo, un 40% administración, un 50% ventas. Va a depender de las funciones que realice. De esas políticas, ustedes mínimo tienen que mantenerlo todo el año, no pueden cambiarlo. Alquiler local para almacén. Alquiler local para almacén, ¿qué sería? Costo, venta. Si un almacén podemos guardar los productos de belleza, o sea, es necesario. Si es necesario y no se puede evitar, es costo. Por ejemplo, acá el sueldo de personal de ventas, ¿se puede evitar? ¿Creen ustedes? Yo le pondría costos. ¿Saben por qué? Porque sin personal de ventas no vendo. O sea, el costo es algo que sí o sí tengo que incurrir. Gasto de servicios públicos, luz, agua, teléfono, internet. Ahí podríamos separarlo, ¿no? Depende. Por ejemplo, luz, agua, podríamos ponerle administración. Y el teléfono, que es algo esencial, y el internet, porque sin eso no vendemos. Podemos estar sin agua quizás, pero sin teléfono, sin internet, no. Entonces pondríamos un costo, porque es algo que sí o sí necesitamos. La publicidad en redes. ¿Podemos evitar la publicidad en redes para vender? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Es No, necesario. no puede. Exacto. Es costo, ¿no? Para una empresa que vende por internet, sí, es costo, es importantísimo. Una cámara fotográfica profesional, ¿no? Para hacer los TikTok. ¿Qué es un activo fijo? Es un bien que te va a generar beneficios. Sabes cuál es su valor y por lo general tiende a generar beneficios más de un año. Una cámara fotográfica va a durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces sería un activo fijo. Celulares para vendedores. ¿Qué sería? Costo, gasto administrativo, gasto de ventas, activo fijo. No, los celulares para vendedores, ¿qué dicen ahí? Sí, los celulares para vendedores son activos fijos. Alquiler de minivan para traslado de productos. Exacto. ¿Es necesario llevar los productos con un vehículo móvil? ¿Los puede llevar el personal de ventas a pie? Porque si los puede llevar a pie, o sea, no es necesario, pongo ventas. Pero si es necesario, si le pongo un costo, ¿no? El costo es algo que sí o sí es necesario, no puedo evitar. Ujú. El SCTR, el seguro de riesgos. En el caso, hay empresas que están obligadas a seguro de riesgo y otras no. Hay una lista, ¿no? En el caso del producto de belleza por venta por internet va a depender. Si tiene un almacén, sí va a requerir un seguro de riesgo, ¿no? Sería un gasto administrativo.
Intereses de préstamos. Los préstamos serían como un gasto financiero, ¿no? Podemos poner aquí un gasto financiero. Ahora, es importantísimo cuando ustedes tienen préstamos, no es que ya, yo tengo préstamos porque sí lo necesito y con eso voy a pagar menos impuestos. Usted tiene que demostrar a SUNAT para qué fue ese préstamo. Si ese préstamo está relacionado con la empresa, si es para comprar productos, si es para pagar los impuestos, es un préstamo para pagar las planillas, porque si ustedes hacen un préstamo, digamos, para prestarle el socio de la empresa, o un préstamo para pagar los accionistas los dividendos, la SUNAT no te lo va a reconocer ese gasto. Entonces, si ustedes lo ponen aquí, va a decir, no, esto lo quitamos. Como tienes más utilidad, me pagas más impuestos. Importantísimo. Donaciones a la iglesia. ¿Qué sería? ¿Un gasto administrativo, ventas? Yo diría que administrativo. Pero ojo, que la SUNAT ha sacado un informe que ha dicho que las donaciones con fines religiosos no son deducibles. O sea, ustedes ponían aquí otros gastos, ¿no? Pero está diciendo otros gastos, donaciones con fines religiosos no es deducible. O sea, yo otro acepto y me pagas más impuestos. Por temas contables lo registras, pero al final para el tema de SUNAT no lo acepta. Gasto de eventos, cumpleaños para el personal, sí, gasto administrativo. Compra de laptop, ¿no? Eso sí es activo fijo. La decoración para venta de sorteos, ¿no? Sé que las empresas que venden productos por internet hacen muchos sorteos y ponen una pantalla con decoraciones y todo. Sería un gasto de ventas, ¿no? Gasto de ventas, porque no está muy relacionado con los productos o servicios. Aquí en el tema de la movilidad hay que ver los tiempos, ¿ya? Cuando yo tengo el producto ya en mi local listo para vender, todos los desembolsos o devengos antes hasta que llegue al almacén listo para distribuirlos son costos, pero después que salen a repartir a los clientes ya son gasto de ventas. Entonces depende, ¿ya? Por ejemplo, yo he traído de aduanas mercadería y tengo que llevarlo a mi almacén. Ese transporte es costo, porque de aduanas hasta mi almacén no va a ir a pie, pero una vez que llega a mi almacén y sale para tiendas, para el cliente, ya es gasto de ventas, ¿ya? En lo que dice la norma contable 2, la norma de existencia. Entonces, siempre depende, ¿no? Entonces, yo he sacado esos costos porque sé que toda esta parte de costos tiene que ir aquí, ¿no? Generalmente los costos es algo que la zona no me los puede negar, sí o sí son necesarios para el negocio. Había un problema con la SUNAT que le había negado una factura de compra a una empresa y la empresa demostró que esa factura era real porque había vendido, tenía su factura de venta al cliente. Dijo, ¿cómo puedo vender yo algo si primero no lo compro? Entonces, no es lógica. Entonces, bueno, al final tuvo que aceptar porque sí, pues, no puedes vender algo si primero no compras. Es importante saber cuál es costo. Los que sí te va a pelear son muchos son los gastos de ventas y administrativos, que realmente son necesarios para el negocio. Son necesarios que se llama casualidad, que tienen comprobante de pago, ¿no? Si están bancarizados. Recuerden que todo monto mayor a $500 o 2,000 soles no pueden pagar en efectivo, ¿ya? Tiene que ser con medio bancario. Si son intereses de préstamos, tienen que demostrar para qué fue el préstamo, si les generó beneficios esos intereses. Si no, no pueden ayudar ese gasto a pagar menos impuestos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí pregunta. Dice Milton, si se dedica a transporte de mercadería y compra combustible para trasladarse, se considera gasto de ventas. Ahora, si yo me dedico a vender mercadería y tengo que transportarlo, ¿puedo transportar la mercadería sin combustible? ¿Es indispensable el combustible? Sí, es indispensable, entonces sí sería costo, no gasto de ventas, ¿no? Gasto de ventas quizás sería el combustible que le doy a mi personal para que vaya a visitar a los clientes, hacer cobranzas. Eso podría ser gasto de ventas. Perfecto. Entonces yo leo su pregunta y luego respondemos. Hacemos un ejemplo más.
Vamos a estudiar luego la ley del impuesto a la renta. En la ley del impuesto a la renta nos dicen qué gastos son deducibles y qué gastos no. Pero vamos a probar a prueba sus conocimientos, ¿ya? Si estamos bien o mal. Por ejemplo, es una empresa, una lavandería. Siempre hay que situarnos en la lavandería. Pero más que situarnos cuál es el negocio, hay que saber qué hace el negocio. Porque puede tener como título en la ficha RU servicios de lavandería, pero puede tener diversos tipos de ingresos. Entonces uno tiene que estudiar un poco el contexto de esa empresa. Por ejemplo, esa empresa es una lavandería. Gasta en papelerías y archivadores. ¿Sería deducible esos gastos? Sí, porque como toda empresa tienen que presentar impuestos, llevar contabilidad, no sé, sí, ¿no? Pero también va a depender de qué cantidad. Tiene que ser razonable. Bien. Hay empresas que tienen facturas que dicen, compro al año 500 archivadores, cuando en realidad, por el tamaño de su contabilidad, solo necesitan 10, 15. Compro 2000 paquetes de hojas bond, cuando por el tamaño de su contabilidad solo necesitan al año unas 100. Entonces hay que ser razonables, hay proporcionales. Honorarios del gafitero. Se malogró el caño de la lavandería y bueno, hay que contratar un servicio. ¿Ese gasto sería deducible? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿no? Porque es parte del negocio. Gasto de constitución de empresa. Los gastos notariales que nos cobran también es deducible. Vehículo para delivery de la ropa entregada a los clientes. Ujú. Los gastos que genera el vehículo también es deducible porque es parte del giro del negocio. Los intereses de multa. La norma que vamos a ver ahora nos dice que los intereses de multa no son deducibles. ¿Ya? Entonces, no, porque la norma dice que no, no son deducibles intereses de multa. Compra de comida para el perrito. Compra de comida para el perrito. Eso hay que ver, ¿no? Porque quizás está la mascota del dueño, de los empleados, pero el perrito tiene nada que ver con el negocio, o sea, no es un perrito de una actividad guardián, ¿no? Matrícula del hijo del gerente. Tampoco, porque no tiene nada que ver con el negocio. Se llama principio de causalidad, que está relacionado con el negocio. Horas extra de los trabajadores. Sí, porque los trabajadores están relacionados con el negocio. Depreciación por uso de equipo de sonido. Ujú. Necesitamos un equipo de sonido en la lavandería. Hay que preguntarse, ¿es importante la música? ¿No? Porque si no te va a preguntar, ¿qué es necesario es un equipo de sonido para generar ingresos? Va a depender, quizás es ese tipo de lavandería donde va un montón de personas, hacen su cola, esperan, quizás con un poco de música se distraen, ¿no? Porque si es una lavandería donde generalmente está solo el personal, puede ser también, depende del tamaño del equipo, ¿no? Sí puede ser deducible. Compras con boletos de ventas que no son del RUS. El RUS es un régimen pequeñito, bien sencillo, que paga casi mínimo de impuesto. Lo máximo que paga al mes el RUS, RUS, es 50 soles, ni lleva libros ni declaraciones. Entonces solo emiten boletas. Entonces a ellos, esas boletas que nos dan, sí nos permiten pagar menos impuestos, pero otras empresas no. Si no son de RUS, no podemos deducir gasto. Viáticos para reunirse con clientes en provincia. Mm, Puede ser, pero habría que ver el contexto, ¿no? Si es una lavandería que funciona en Lima, ¿por qué tengo que ir a provincia, ¿no? Por lo general la gente busca las lavanderías más cercanas, ¿no? Porque el transporte gastaría mucho, a menos que sea una empresa corporativa, ¿no? Una empresa corporativa, yo tengo mi sede en Lima, la lavandería, y la empresa corporativa tiene su sede
en Cusco, por ejemplo, y dice, bueno, tú te vas a encargar de todos los uniformes de mis empleados en Lima, ¿no? Podría ser en ese caso, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Hay que ver todo el contexto. Porque si no, la zona lo podría ver como un viaje de diversión y diría, no. Refrigerio para el partido de fútbol de trabajadores. Sí es deducible las actividades de recreativas, pero con un límite de 0,5% que ya lo vamos a ver. Honorario del contador. Claro que es deducible, ¿no? Beneficios sociales no pagados en el ejercicio. La norma dice que todos los gastos realizados tienen que anotarse en su año. Si dice gastos en el 2023, en el 2023. Si fuera en el 2024, en el 2024. Ya es que me olvidé. Que lo puedes anotar en el siguiente año, pero ya no es deducible. ¿Ya? Por eso, cuando estamos en diciembre, nosotros revisamos el registro de compras por lo menos de enero y febrero. Digamos, ahora, enero y febrero de 2024 lo reviso. Digo, enero, febrero de 2024, hay facturas, boletas que sean del año 2023. Si en ese registro de compras de enero y febrero de 2024 hay facturas, boletas del 2023, ese gasto, costo, lo tengo que anotar en el 2023. Pero el IGB, ¿puedo usarlo en enero y febrero de 2024? Sí, ¿ya? Pero el gasto en enero de 2023. Asaltos que no cubren los seguros, muy interesante. Acá les puse la norma para que ustedes sepan. Son pérdidas extraordinarias, porque ocurren sin esperarlos. Entonces, la norma nacional dice, te pueden deducir, aceptar ese salto, esa pérdida, pero uno, tienes que hacer tu denuncia. Dos, que esté relacionado al negocio, ¿no? Y que no esté respaldado por un seguro. Y aparte, que es lo más difícil, que hayas probado que has hecho todo lo necesario para ejercer la acción judicial. O sea, tienes que agotar la última vía, prácticamente. Esa es la parte más difícil de demostrar. Si has podido demostrar que has hecho todo lo posible por buscar la sanción, puedes deducirlo. Si no, no. Eso es muy complicado. O sea, no basta con la denuncia. ¿Bien? Hasta aquí preguntas. Listo. Vamos a la parte más interesante, que es la ley del impuesto a la renta. Importantísimo, por favor, cuando vayan a buscar normas, no busquen en Google. En Google lo buscamos para poder saber cuál es el número de la norma o qué cambio puede haber ocurrido. Pero nosotros siempre, toda norma legal, tenemos que ir al Sistema Peruano de Información Jurídica. Ahí están todas las normas y con los cambios respectivos. ¿Por qué? Porque en Google a veces nos mandan PDFs, Word, Excel, y esos a veces no están actualizados. La mayoría de normas que se cuelgan en Google no ponen qué fecha es el artículo, y las normas tributarias se van cambiando. Entonces, nos podemos equivocar. Entonces, siempre vamos al Sistema Peruano de Información Jurídica. Vamos a acceso libre, que es free, sin costo. Aquí buscamos las principales normas. Estas son las básicas. Y si no, vamos al buscador de normas. Este buscador de normas, buscamos, por ejemplo, la ley del impuesto a la renta. Vamos a buscar ley, ¿no? Tiene todas las normas. Ley del impuesto a la renta. Ley, ¿cuál es? Ahora, para saber cuál es el número de norma, ahí sí yo puedo ir a Google, ¿no? Para saber cuál es la norma de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ahí sí yo voy a Google, ¿no? Pero no me acuerdo entre tantas leyes que hay, ley del impuesto a la renta peruana, obviamente, ¿no? Me va a decir qué número es la ley, ¿no? Por ejemplo, que quiero buscar el número de la ley 179/2004, Decreto Supremo. Ok, entonces vamos al Decreto Supremo 179/2004. 2004, ya le puse, y ponemos buscar. Y acá sale. Y aquí va a salir toda la norma actualizada y con los cambios que ha habido. Y sobre esto yo me tengo que guiar.
A veces van a ver que se repiten los mismos párrafos vez tras vez. Y no es que se repita, sino que ha sufrido cambios. Pero acá, mira, tengo el artículo 4. Otra vez el artículo 4. Otra vez el artículo 4. Entonces, cuando se repite varias veces, el último párrafo, el último le tomamos en cuenta. Quiere decir que es el actualizado. Entonces, siempre por medio del Sistema Peruano de Información Jurídica, ¿ya? Y se repiten varias veces, acá el 7 se repite varias veces. Uno, luego dos, tenemos que bajar, entonces sería el último. El último lo consideramos para norma actualizada. ¿Ya? Por eso acá ya te dice artículo modificado. Entonces, siempre Sistema Peruano de Información Jurídica, normativa de acceso libre, ingresar, ¿no? Pues acá ingresar, buscar normas, y ahí ponen todas las normas que ustedes quieren buscar actualizadas. Entonces yo ya me bajé las dos normas para poder estudiarlas más con calma, ¿no? Acá están las dos normas que voy a compartir, están aquí. Y siempre lo vamos a guiar al artículo 37 y el artículo 44. Vamos a ver aquí. Toda ley tiene su reglamento, que te da un poquito más de información, más de detalles, procedimientos. Toda ley viene con su reglamento. ¿Ya? Vamos al artículo 37, que son los gastos sí aceptados. De aquí donde ustedes van a decir, check si lo tengo, check si lo apliqué. ¿Ya? Importantísimo. Entonces, artículo 37. Está en el artículo 37, 36, son los gastos aceptados. Pero vamos a estudiar los principales, no todos porque nos faltaría tiempo, ¿no? Pero ustedes hacen un check, sí, esto me falta aplicar, esto no sabía, esto me acabo de enterar. Vamos a aplicar. Es bastante amplio la lista de gastos aceptados. Algunos tienen límites, artículo 36, acá está el artículo 37. Entonces vamos a ver el primer gasto. Dice a ustedes, ¿no? Los intereses de las deudas. Habíamos comentado que las deudas son deducibles siempre y cuando estén relacionados con el negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante. Nosotros a veces hacemos fraccionamientos. Cuando hacemos fraccionamientos tenemos dos situaciones. Les voy a mostrar con ejemplos. Por ejemplo, que tengo una multa, y esta multa tiene un interés, porque a la fecha en que yo me acojo a la solicitud de fraccionamiento, calculo ese interés. Ese interés, yo calculo la fecha para acogerme al fraccionamiento, no es deducible. Los registros, sí, en libros contables, sí, pero para el tema de SUNAT no es aceptable. Pero me dice la SUNAT que una vez que yo te apruebe el cronograma de fraccionamiento, estos intereses están aquí, sí te los voy a aceptar. Por eso en su contabilidad, cuando pongan ustedes su registro, crean una cuenta contable que diga intereses antes de fraccionamiento, intereses después de fraccionamiento, ¿no? Después de fraccionamiento sí es deducible. Es importantísimo eso. Por ejemplo, los gastos de movilidad. Y eso están acá en el inciso A1. O sea, ninguno nos inventa. Está aquí, por ejemplo, A1, aquí, A1, acá está. A1. Entonces, sistema financiero, más intereses. Hasta A1, los gastos por movilidad que sean necesarios para el desempeño del trabajo. ¿Qué significa que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial? Digamos que yo le doy movilidad para que haga sus trámites en SUNAT. Digamos que la oficina está de Barranco hasta
San Isidro, ¿no? Que sea una utilidad, digamos, 20 soles, pero si yo le doy 200, es como que le estoy generando un beneficio patrimonial. Y no estaría mal si yo como empresa le doy los 200 soles, pero por esa diferencia se está entendiendo que el trabajador tiene un adicional, un ingreso, ¿no? Por lo que debe tributar, pagar impuestos, ¿no? Que debe ir en su planilla, ¿no? Y estar afecto a AFP o a salud. Entonces, tienen que tener una proporción o gasto de movilidad. Para eso la señora me dice, ok, para poder controlarte los gastos de movilidad para el desempeño de las actividades, yo te voy a pedir que hagas una planilla de sueldos, ¿no? Una planilla que ustedes han visto antes, que es como esta, ¿no? Que más o menos, ¿qué características tiene? Las características que tiene están aquí, ¿no? En la ley del impuesto a la renta, en el reglamento, artículo 21, inciso 5, te dice, ¿no? Tiene que tener el mes que se realiza el gasto, el nombre del trabajador, el número de la planilla que ustedes pueden tener un orden correlativo, la fecha, el día y explicar de dónde hasta dónde y por qué motivos, el importe y la firma, importantísimo. Nada de eso puede faltar. Entonces la norma te dice, como el sueldo mínimo es 1025, máximo el 4% por día. 1025 por 4%, 1024. Es el máximo por día. Y si me paso esos 41 soles, normal, lo anoto contablemente, pero para el tema de SUNAT tengo que pagar más impuestos. Todos los gastos que no son afectados por SUNAT nos generan más pago de impuestos. Entonces, todas esas características, los datos mínimo tienen que ir. Si falta uno, te lo van a negar porque son muy detallistas con esos requisitos. Entonces, pueden hacerlo una planilla por día para todos los trabajadores o una por cada trabajador, ¿no? Dependiendo cómo manejan su control ustedes. Pero todas esas características tienen que ir para lo que es claridad de movilidad. Por ejemplo, importantísimo, las primas de seguro, ¿no? La norma dice que las primas de seguro también son deducibles, ¿no? Tenemos seguros de riesgos, seguros para proteger el local, ¿no? Seguro de transporte. Entonces, si están relacionados con el negocio, sí son aceptables. Sí son aceptables. Esto acá está en el inciso C, ¿no? Son aceptables. Todo esto está en la norma contable, ¿no? Las primas de seguro, sí son aceptables. Acá lo que yo le decía a ustedes, las pérdidas extraordinarias, ¿no? O sea, extraordinarias sufridas por caso fortuito, un robo o fuerza mayor, ¿no? La fuerza de la naturaleza, son aceptables siempre y cuando no haya un seguro que los respalde, ni que no haya podido ejercer acción judicial, no tengo que hacer acción judicial. Pero a veces yo no sé quién me robó, ¿no? ¿Cómo ejerzo la acción judicial? Claro, te van a pedir que investigue, que si hay cámara en tu local, cámara afuera, y es bien difícil, por eso es que muchas personas prefieren no hacer todo eso y aceptar que su NAL les genere más pago de impuestos, ¿no? Porque es complicado demostrar quién me robó cuando no sé quién me robó. Los gastos de cobranza, ¿no? Las empresas que llaman a sus clientes a través de empresas que le dan el servicio, ¿no? Cuando entra una empresa o un estudio de abogados que se encarga de ejercer las cobranzas, obviamente esa empresa que se encarga de ejercer las cobranzas me va a emitir una factura por su servicio. Eso también la norma me dice que es deducible. ¿Bien? Por ejemplo, acá, las depreciaciones por desgaste. Recuerden que las depreciaciones tienen varios métodos, ¿no? Método lineal, por unidades producidas, ¿no? En función a las unidades producidas. Y el método que yo elijo no lo puedo estar cambiando. Si quiero un método diferente, tengo que pedir autorización a la SUNAT. Entonces, todos los activos fijos, todas mis computadoras, muebles, edificaciones, con el tiempo sufren su pérdida de su valor. No solo por el uso, también por el deterioro, ¿no? O porque las de baja. Entonces, todo eso es deducible, pero recuerden que existen tasas con SUNAT, que no me puedo pasar esos límites.
Es muy importante. El tema de la depreciación, que lo vamos a ver después, es bastante amplio porque con el tema de la pandemia se han cambiado muchas tasas tributarias, ¿no? Que nos van a permitir pagar ahora menos impuestos. Que, por ejemplo, los gastos de organización, gastos preparativos, gastos originados por expansión de actividades, ¿no? Todos esos son gastos que son permitidos, ¿no? La norma lo contable nos pide que registremos como un intangible, una norma contable, la norma contable número 38. Pero para SUNAT son gastos deducibles. Ustedes lo pueden deducir en un año o en 10 años. Por ejemplo, los gastos de apertura de negocio, licencias, notarías, libros contables, registros públicos, capacitación del personal, actividades publicitarias y promocionales, reubicación, reorganización. Todo esto para temas contables es la NIC 38 es intangible. Para temas SUNAT lo puedes deducir gasto en un año o en 10 años, ¿no? No necesariamente 10, pues en 5 o 6, ¿no? Pero mantener esa política año tras año. Por ejemplo, otro gasto que tenemos aquí, de las pérdidas, obviamente, ¿no? Los beneficios sociales sí son deducibles, ¿no? Pero vamos a ver después que los beneficios sociales que están amarrados a remuneraciones tienen límites. En el caso de la gerencia, socios y accionistas. Importantísimo. Por ejemplo, acá tenemos los aguinaldos, gratificaciones, retribuciones, sí son deducibles, pero ¿qué dice la norma? Muy importante, ¿ya? Que antes de que venza tu declaración jurada, tienes que haber pagado todo lo que es los sueldos, beneficios, para que puedan ser deducibles. Digamos que ustedes ahorita su declaración vence el 15 de mayo y tienen pendientes sueldos, beneficios del 2023. ¿Qué puede ocurrir? No van a poder deducir como gasto. Y si lo pagan a partir de junio, también lo pueden deducir, pero ya para el año 2024. ¿Ah? Es importantísimo. Inclusive el tema del AFP. Si ustedes adeudan AFP, digamos, de noviembre, diciembre de 2023, la parte de ese sueldo del cual sacan cálculo para el AFP tampoco lo pueden deducir. Es muy importantísimo. Por ejemplo, los gastos destinados a prestar personal de salud, servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor. En los de enfermedad hay que poner un límite, ¿no? Porque como se entiende que el trabajador está asegurado con el SIS y el Seguro Social, ellos tienen que cubrir todos los gastos necesarios, ¿no? Y la empresa sí puede ayudarte a cubrir ciertos gastos de enfermedad también, ¿no? Puede tener políticas de apoyo, bonificaciones, pero tiene que ser general, ¿no? Si le aplican a uno, tiene que aplicarle a todo el personal. Igual los gastos de recreación, ¿no? No puede ser solamente para tales personas, aplico gastos de recreativos, de salud, culturales, no. Las políticas son generales, para no generar discriminación, ¿no? O por ahí decir, no, tal persona busca beneficiarse con un ingreso indebido, ¿no? Entonces, las políticas recreativas son generales. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de atención al personal. Ingresos anuales tengo, digamos, 12 millones. Me encantan los números grandes. Los gastos recreativos, yo tengo sumado porque te pide, cuando vas a declarar tu renta anual, formulario completo, el grandote, te pide mes por mes, de enero a diciembre, cuánto has tenido de gastos recreativos. Digamos que de enero a diciembre he tenido 150.000. Ok, en el 2023 la UIT es 4.950. El máximo es 40 UITs, 198.000. Entonces, calculamos. 120.000, el límite es el 0.5%. Si vendís 12 millones, máximo puedo gastar 60.000 de gastos recreativos. Pero yo hice 150.000, o sea, me pasé 90. Lastimosamente esos 90 no son deducibles. ¿Y qué pasa? Ojo, que esos 90 no son deducibles, digo ya.
¿A partir de qué mes me pasé el límite? Me pasé el límite a partir de octubre. Uy, octubre, noviembre, diciembre, tengo que rectificar mi registro de compras, tengo que rectificar mi declaración mensual, porque como ese gasto no es deducible, tampoco el IGB lo puedes utilizar. Tengo que rectificar octubre, noviembre, diciembre, y obviamente cuando rectifico el IGB para pagar menos, ¿qué significa? Infracción, significa multa, más el IGB que tengo que pagar. Entonces, yo para evitarme esa sorpresa hago mis cálculos mensuales. Digo, por ejemplo, en marzo tuve 85.000 de ventas. Perfecto. En ese mes yo reclasifiqué solo 1.000 de gastos recreativos. Ok, digo 85.000 por el 0,5%. Solo puedo gastar 425. O sea, estoy dentro del límite, ¿no? Gasté 1.000 y 425. Ah, no, esto fuera del límite. Ya me pasé el límite. O sea, me he pasado 535 del límite que no debía estar, ¿no? Entonces, sí, no, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el límite solo es 425. Igual, en abril tengo 120.000 de ventas. Gasté 575. ¿Cuál es mi límite? A ver, pongo 120.000 por el 5%. O sea, solo puedo gastar 600 soles en abril nada más. Ok, entonces en abril no he hecho más gastos de recreativos. Este de aquí es de aquí, ¿no? Que le he pasado. Entonces, este exceso dije ya, este exceso lo voy a pasar para abril, pero en abril ya no voy a hacer más gastos recreativos. Y es que en abril ya estoy dentro del límite, no me he pasado. Y así lo manejo mes por mes para no pasarme el límite y no tener sorpresa de tener que rectificar los PDTs mensuales, ¿ya? Entonces, todos los límites de 0,5 a ano mensual. Si un mes me paso, bueno, ya, entonces el siguiente mes no hago más gastos para poder estar dentro de lo tolerable. Entonces, así lo manejamos los gastos recreativos, culturales y educativos. Hasta aquí preguntas. Perfecto. Entonces, hacemos otra pregunta. Perfecto, vamos avanzando y luego vamos a ver el formulario, ¿ya? Las remuneraciones. Es muy importante que hagan un checklist. ¿Ya? Las remuneraciones. Aquí, por ejemplo. Los gastos de directores. Hay empresas que tienen directorio, generalmente las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas abiertas que están en bolsa, pero también las cerradas también pueden tener directorios por políticas. Entonces dicen, ok, después de mi utilidad antes de impuestos, yo he decidido pagar al directorio un 6%, ¿no? Que es lo mínimo, pero pueden pagarle más, no pueden pagarle más. Ellos dicen, bueno, durante el año le hemos dado al directorio 25.000. Ok, 25.000 hemos dado al directorio. Entonces, dice la norma, tienes que sumar la renta ante impuestos, agrégale lo que le has pagado al directorio, que está por aquí ya incluido, ¿no? Por aquí debe estar incluido, no has metido. Lo voy a sumar y sale una nueva utilidad para SUNAT. Esta nueva utilidad multiplica el 6%. El 6% es 22.000. Este de 22.000 es lo máximo que me acepta SUNAT, pero yo he pagado 25. Entonces, hay un monto que no está permitido, ¿no? Perdón, es el 3.164. O sea, dentro de esos 19.000 está aquí los gastos al directorio. Acá, por ejemplo, entre esos dos son los 25.000. Los 19, como si no existieran los 25.000, sería 44.000 a utilidad comercial. Y de aquí saco el 6%. Entonces solo me acepta unas 2.634, nada más. Entonces, esa diferencia es no aceptado. Ya, importantísimo. Este es el balance que hemos hecho de estados financieros. Vamos a ver el balance, pero quitando los gastos del directorio. Digamos que acá en el directorio le han puesto 20.000 son del directorio que le han pagado. De administrativos sacaron otros 5.000. Vamos a quitarle los gastos del directorio que se ha pagado.
Si le quito, le desconozco, como dice SUNAT, mi utilidad habría sido 44.400. Y ahí tengo que aplicar lo que dice la norma, el 6%, máximo el 6%. Entonces, gastó 25.000 para el directorio, pero solo puedo 2.664 aceptarlos. Esa diferencia, que son 22.000, no te lo acepta SUNAT. Al final, en tu formulario tienes que poner una suma más para pagar más impuestos. Entonces, por eso es importantísimo este cálculo. Por ejemplo, vamos a ver otro. Las remuneraciones. Las remuneraciones es un tema bastante largo, sería complicado explicarlo en 5 minutos, pero quiero que tengamos una idea, al menos que sepamos que hay una normativa que nos obliga a cumplir ciertas condiciones. Y luego nosotros ya sabemos que existe esa normativa, investigamos más, buscamos casos prácticos, ¿no? Uno como accionista, como gerente, como dueño, puede estar en planilla, sí. Puede ponerse el sueldo con el monto que desea, no. La norma nos pone límites a los que son accionistas, primos, gerentes. Y eso está acá en la ley del impuesto a la renta, NN, ¿no? Que estaba. Inciso N, inciso N. Este está aquí, inciso N. Inciso H, H, J, K, L, N. Ujú. Acá dice, en el caso de las remuneraciones excedan el valor del mercado, la diferencia será considerada dividendo. O sea, todos los que son accionistas, participacionistas, socios asociados, tienen un límite en sus sueldos. Tienen un límite que es importantísimo. Y la norma les pide ciertos cálculos que son un poquito más complicados, pero como ustedes saben, luego van a averiguar. Ellos dicen, por ejemplo, yo tengo un accionista, tengo que ver si hay trabajadores vinculados en grado de parentesco o consanguinidad con ese socio, accionista, participacionista, porque ellos van a servir como límite para cálculos. Es muy importantísimo. Por ejemplo, acá, nada más dice lo que es consanguinidad, o sea, que hay un vínculo de sangre y afinidad, se refiere a que hay un vínculo de parentesco con las personas relacionadas a tu cónyuge o tu pareja. Entonces, la norma te pide que necesariamente con estas personas tú hagas un cálculo. Hay varias etapas. Hay etapas con las que tú calculas que no puedes ganar más del doble que esa persona o no puedes ganar más que un sueldo que esa persona. Eso va a depender mucho del organigrama de la empresa y qué tipo de consanguinidad y afinidad tiene. Por eso que aquí les dejo las normas para que lo revisen con calma, porque eso sí es un poquito más complejo, requiere bastante práctica. Pero lo que quiero que sepan es que si eres socio, accionista, gerente, tú no puedes colocarte el sueldo que tú deseas. Tienes que ponerte un valor de mercado y ese valor de mercado lo comparas, ¿no? Lo comparas. Y si tienes personas afines en consanguinidad o afinidad, tienes un límite, ¿ya? Tienes un límite que hay que revisarlo necesariamente. Entonces, ustedes lo van a chequear aquí con calma porque esto sí es bastante complejo. Acá les puse un ejemplo, ¿no? El accionista tuvo de enero a diciembre un sueldo de 98.000, ¿no? Y con el gerente tiene una vinculación. Ujú. Entonces calculó el sueldo con él, ¿no? Sumó todos los sueldos de enero a diciembre y según mi organigrama y según lo que dice la norma, corresponde que este accionista no puede ganar el doble que el gerente. Y la diferencia que cede, esa diferencia no es permitido por las normas tributarias, los que me dicen a SUNAT, ¿no? Por eso que me ponen límites. ¿Listo? Vamos a poner aquí. Ahí les dejo las normas para que lo chequen con calma. Aquí es importantísimo. Esto siempre hacen ustedes. Los gastos de representación propios del giro negocio. Ok.
¿Qué nos referimos con gastos de representación? Son aquellos gastos que son necesarios para poder relacionarse con los clientes, ¿no? Para ingresar a un mercado, para vender tu producto. Entonces, son gastos que sí o sí no los puedo evitar, ¿no? Las reuniones con el cliente, los detalles con el cliente, ¿no? Entonces, son gastos de representación para dar a conocer tu empresa, tus servicios, tus productos. Pero tienen un límite, sí, ¿no? Por ejemplo, si tengo acá ingresos 150.000 soles, ¿no? Anuales, me dice la norma. Yo gasté mi gasto de representación 5.000 soles. ¿Cuál es mi límite? Las ventas por el 0.5. Entonces, solo esto puedo gastar. Y la diferencia que me excedí no es aceptable. De igual forma, no hacer el cálculo de enero a diciembre al final. Háganlo mes por mes para no tener que rectificar PDT mensuales. Por ejemplo, yo sé que en abril vendí 40.000. Ok, mis gastos de representación son 300. Yo digo, ok, voy a calcular mi límite. 40.000 por el 0.5 son 200. Entonces ya me pasé el límite de 100 soles. Ahora, esa factura es que me pasé de 100 soles, no es problema. ¿Lo puedo correr para el siguiente mes? Sí, lo puedo correr, ¿no? Pero aquí fijarnos que a diciembre el límite está en cero, la diferencia. Y si no, tendríamos que declarar PDTs después de rectificarlos. Entonces, cuando declaran ustedes facturas de combustible, facturas de comida, digan, a ver, ¿la comida para qué fue? Fue para que el gerente se reuniera con los clientes para un evento de ventas, tiene límite. Si fue para que el personal que trabaja horas extras tenga su refrigerio, no tiene límites, ¿no? Ok. El combustible fue para trasladar la mercadería, es costo, no tiene límite. El combustible fue para que el gerente haga sus labores administrativas de representación a la empresa, si tiene límites, ¿no? Entonces, los van separando ustedes. Por ejemplo, tenemos otro. Este también es un poquito más complicado, pero quiero que lo sepan, porque es importante salir de la ignorancia y después ya aprendemos más. Es B doble. PQRR, ¿no? R es gasto de viajes, ya. Los gastos de viaje, de transportes y viáticos. Es importantísimo, ¿no? Los gastos de viaje, de transporte y viáticos. No estoy hablando de los gastos de movilidad para hacer trámites, no. Los gastos de viáticos que corresponden a alojamiento, alimentación y movilidad. Yo como empresa puedo tener una política de dar, digamos, $200 por cada viaje. Son mis políticas, pero SUNAT te pone límites. Entonces, estos límites están en función a la que el SUNAT emite cada año, ¿no? Por ejemplo, en escala de viajes nacionales, la SUNAT máximo te permite 640 soles por día, ¿no? En el tema de viajes nacionales, sí, te cubre. No incluye aquí los boletos de avión, solo lo que dice aquí, alojamiento, alimentación y movilidad. Entonces, máximo por día le puedes otorgar al trabajador 640. Pero si me pasé, no lo puedo considerar. Tengo que pagar más impuestos, es no deducible y aparte el IGB tampoco es aceptable. Y si es al extranjero, ok, tienes que fijarte en qué zona geográfica está, ¿no? En África, máximo $960 por día, ¿no? Por ejemplo, en América del Sur, $740 por día. Puede parecer mucho desde el enfoque peruano, ¿no? Pero en esos países que tienen un estilo de vida muy alto, es lo mínimo aceptable, ¿no? Lo mínimo aceptable. Entonces, porque tiene que incluir, recuerden, alojamiento, alimentación y movilidad. O sea, el hotel ya es carísimo ya. Entonces, estos son los límites anuales, estos son los límites zona geográfica fuera del país y acá dentro del país. Entonces, siempre hagan su chequeo con eso. Importantísimo. Ahora, un ejemplo muy completo lo tienen en la cartilla de SUNAT. La SUNAT todos los años saca sus cartillas y así lo que yo les estoy enseñando
pone un montón de ejemplos con cálculos y les explica cómo son los límites, qué gastos no son aceptables, no deducibles. Parece que tuviera muchas hojas, pero si lo leen despacito, es bastante amigable. ¿Ya? Acá lo que estamos haciendo es un checklist para ver si lo están haciendo. Ya en el curso que los que desean llevar después, que son de 2 días, que son por lo menos 9 horas, ahí sí nos podemos detener a hacer cálculos, ¿no? Porque ya tenemos más tiempo. Ahorita es un checklist. Esta parte me es importante de vehículos. A ver, los vehículos que son para el desarrollo de la actividad productiva, es decir, para el negocio, porque son importantes, porque generan costo, no ingresan a los límites. ¿Ya? El costo no tiene límite, pero los gastos de venta y de administración sí tienen límites. ¿No? Entonces, por ejemplo, un vehículo que pase las 26 UITs no se puede deducir, no es aceptable con SUNAT. Por ejemplo, este año es 5.150 la UIT por 26.000, ¿no? Es por el 1.18 soles en dólares, porque realmente los vehículos venden en dólares. Un vehículo que pase de 42.703 dólares, la moto lo acepta para gastos de representación, administración, dirección. Y ser un vehículo con precio igual o menor. ¿Ah? Importantísimo. Y cuando te lo acepta, después te pone otros límites. ¿No? Te pone, dice, depende cuántos millones generas al año, yo te acepto la deducción de 1, 2, 3, 4 o 5 vehículos. Y entonces, dependiendo de eso, te permite deducir los gastos. Y hay unos cálculos también, que es un poquito complicado de explicar ahorita, pero quiero que lo sepan. ¿Ya? No es cuestión de que tengo un vehículo y pongo todos los gastos, porque sí, tengo 3 vehículos, lo pongo los 3. Si son para costo, digamos en una empresa de construcción, yo uso las camionetas Hilux para el trabajo, no entran al límite. Pero si tengo una Hilux para que se mueva el gerente, para temas de dirección, representación, administración, sí ingresan al límite. ¿Ya? Es importante. Y va a depender mucho también del tema de las ventas. Importantísimo. La depreciación del vehículo, que sea para dirección, administración y representación, la depreciación no ingresan al límite. Las depreciaciones sí tienen el 100%. ¿Ya? Pero los demás gastos va a depender del tamaño de las ventas. ¿Ya? Importantísimo. El tamaño de las ventas. Y si tienen varios vehículos, hay que sacar una fórmula para ver cuánto es el porcentaje aceptado para combustible, para lubricante, para mantenimiento, para seguro, para reparaciones. Importantísimo. Eso también, ejemplo, bueno, lo vemos en el curso que llevamos de 9 horas, pero si quieren ir aprendiendo la cartilla de SUNAT, también te dice ejemplos. ¿Ya? Pero quiero que sepan eso. Por ejemplo, ¿qué más tenemos aquí? X resultados. Las donaciones, importantísimo. Recuerden que las donaciones, acá están, ¿no? Las donaciones están modificadas varias veces. Las donaciones sí son deducibles. ¿Cuándo son deducibles? Cuando son a entidades que están inscritas como perceptora de donaciones. Lo pueden consultar en SUNAT. Esas sí pueden recibir donaciones. Llevarán un certificado ustedes. Entonces, sí se puede donar, pero instituciones con fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro. Y obviamente destinados a fines religiosos no te aceptan la norma. Ya sacó hace poco la SUNAT un informe sobre eso. ¿Ya? ¿Y tiene un límite? Sí, tiene un límite del 10% de la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Una norma importantísimo que está aquí también, en el X, es el tema de contratar personas con discapacidad. Personas con discapacidad necesita certificada como tal su condición. Entonces, ¿te trae beneficios? Sí, porque la norma son cálculos también. Te permite deducir de su remuneración un adicional de 50 o 80%. Digamos que tengo planilla de personas con discapacidad de 2.000 mensual. Entonces, no pongo 2.000 en mi declaración renta, sino pongo 2.000 más 50%, 3.000. O sea, y pago menos impuestos. ¿No? Y aparte me dan un crédito, o sea, es como que me disminuyen el pago del impuesto al final.
todos esos beneficios tiene que contratar personas con discapacidad, ¿no? Obviamente, dependiendo del puesto de trabajo, por ejemplo, en los supermercados hay personas que tienen autismo, que ordenan los productos, y eso también les permite pagar menos impuestos y reciben un crédito, ¿no? O a personas que tienen discapacidad en un brazo, una pierna, y bueno, ayudan a subir al ascensor o en la puerta, entonces también, ¿no? O personas que, bueno, están en silla de ruedas, pero pueden trabajar en la computadora, también te permite deducir menos impuestos. Ahora, algo muy importante que compartí con ustedes en redes fue el tema de que a partir de ese 2024, si tú contratas jóvenes entre 18 a 29 años, jóvenes que los 12 últimos meses del año han estado sin trabajo, no han trabajado en ningún momento, ese sueldo que ellos perciban, más del 50% tú puedes deducir a la ciudad y pagas menos impuestos, ¿no? Entonces hay que ver eso. Vamos con la parte de gastos no aceptados ante el formulario. Hasta aquí preguntas. Estamos haciendo un checklist, ya, un checklist para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Importantísimo, los gastos personales de sustento del contribuyente y sus familiares. No, no, obviamente no. O sea, no son aceptados los gastos personales, ¿no? La ropa, la comida, los viajes con la familia, no son aceptados. Importantísimo. El impuesto a la renta. Mm, Cuando ustedes compran productos, bienes a otros países, y si es por medio legal, pasa por aduanas. En aduanas, dependiendo del régimen de importación, ustedes pagan impuestos o no. Entonces, pasa de manera formal, no hay problema. Pero cuando ustedes compran servicios fuera del país, porque es mucho más económico, para que ustedes lo puedan anotar como costo, gasto en sus libros y pagar menos impuestos, la norma nos pide que paguemos el IGB, que es el 18% del servicio. Lo paguemos a SUNAT a nombre del proveedor que está en otro país y recién nosotros lo declaramos y ese IGB no lo perdemos, nos permite deducir impuestos, pero hay un impuesto que se llama impuesto a la renta. Todo lo que generan ingresos pagan impuesto a la renta. El extranjero que nos vendió nos está vendiendo algo, pero él no tiene cómo declarar el impuesto a la renta porque no es contribuyente peruano. Entonces nosotros le tenemos que retener antes de pagarle una parte del impuesto peruano. Pero sabemos que en la práctica es difícil, ¿no? ¿Cómo yo le puedo decir a un extranjero, mira, tú me vas a vender, estás generando ingresos en mi país, te voy a descontar, dependiendo del servicio, puede ser 5, puede ser 25, puede ser 30, no me va a querer dar el servicio. Entonces me toca a mí pagarlo. Entonces la señora dice, ok, tú quieres pagarlo, págalo, pero yo no te lo acepto, ¿no? Y es un poco complicado. Eso es lo que encarece comprar productos fuera, servicios fuera, ¿no? Porque tengo que pagar el IGB 18% y el impuesto a la renta. Al final te conviene más pagar, comprarlo aquí dentro del Perú, a menos que sea un servicio especializado que no exista afuera, ¿no? Las multas, recargos e intereses no son deducibles, ¿no? La SUNAT no son deducibles, ni tributarios ni administrativos son deducibles. Traslaciones o cualquier acto de liberalidad, no. ¿A qué se refiere las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo? Ok. Digamos que tengo una unidad de transporte, un bus, ¿no? Esos buses de los corredores, su valor mínimo está en unos $150,000. Pero cada cierto tiempo hay que cambiar el motor. Ese motor mínimo está a un promedio de $50,000. Son costosos. Entonces, cuando yo le cambio ese motor no es gasto, no es gasto. Recuerden que el gasto va mi costo, es parte del activo fijo. Entonces, a eso se refiere. Los costos asumidos después que hemos comprado el activo, que son importantes para aumentar el valor del activo, no son gastos. Yo tengo una lactos y yo le cambié la placa madre, ¿no? Entonces, esa placa, no sé, digamos que la lacto me costó 3,000, la placa me cuesta, digamos, 1,000. Esos 1,000 no son gastos, aumenta el valor del activo, ¿no? Sale el viejito e ingresa la placa nueva. Entonces, se refiere, ¿no? Porque yo no ponga ventas menos costo
y saqué menos utilidad. No. Importantísimo, los comprobantes de pago tienen que reunir los requisitos mínimos. Ahora que todo es electrónico, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil que cometamos menos errores, ¿no? Pero hay que saber en qué momento emitir un comprobante, cuándo emitir una nota de crédito. Importantísimo, yo no puedo emitir nota de crédito porque no me pagaron. No se hace eso. Esa nota de crédito que yo giro porque quiero declarar menos ventas y si declaro menos ventas, pago menos impuestos, no es aceptable por SUNAT. ¿Ya? Las notas de crédito son por devolución, por descuento, por anulación total de la operación. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Todos los comprobantes de pago tienen que reunir los requisitos mínimos. ¿Dónde están? En el reglamento del comprobante de pago. La depreciación, importantísimo. La depreciación se ha cambiado muchísimas veces. Recuerda que con la pandemia en los últimos años se han sacado porcentajes mayores que te permiten pagar menos impuestos, ¿no? O sea, contablemente yo digo, mi computadora, yo tengo que hacer contablemente mi propia tasa. Mi computadora que yo he comprado, como va a estar en una zona urbana, me va a durar 5 añitos, trabajando de lunes a sábado. 5 añitos, le va a dar mantenimiento frecuente. Ok, 5 añitos son 20% anual, ¿no? 100 entre 5, 20 anual. Y si uno también dice, ok, también te doy 20%, ¿no? Pero yo digo, mi computadora va a ser guerrera, ¿no? Lo voy a llevar a trabajar a las minas allá en Puno, dijo, ya. Allá con el frío inclemente, la contaminación, el polvo, los trotes, los viajes. Creo que mi computadora guerrera me dure 5 años. A la justa me va a durar 2 años. Entonces digo, ok, o sea, cada año se va a perder su valor en 50%, se va a depreciar 50% cada año. O sea, en 2 años ya no tengo computadora. Pero Suna dice, no, a mí la computadora me tiene que durar 4 años como mínimo. Esa diferencia entre Suna y tú, hay un monto que tú ya sabes que tienes que reparar, ¿no? Entonces es importantísimo. Contablemente, ustedes no tienen que ajustar sus tasas con la nacional. Contablemente, por norma contable, la NI 16 le dicen que ustedes tienen que hacer sus propios criterios, cálculos, sus especificaciones técnicas. ¿Cuánto me va a durar cada bien? Por el tiempo que lo voy a usar, dónde lo voy a usar y cuál es mi objetivo, ¿no? Quizás mi vehículo, que es para gastos de dirección, administración, prestación, me va a durar solamente, yo quiero que me dure 6 años. Perfecto. Pero si yo uso para construcción, me dura 3 años. Y que para sonar los vehículos dicen te duran 5 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que SUNAT dice versus lo que ustedes tienen genera una diferencia. Esa diferencia paga más impuestos, ¿no? Temporal, pero luego se repone. Entonces, para cada año, la SUNAT ha sacado mayores tasas para poder deducir. Entonces, ustedes lo pueden chequear con calma si cumple o no. Y listo. Acá dejo todas las normas legales, para que ustedes lo puedan ver aquí, ¿no? Todas las normas legales de cada uno, todos los informes de SUNAT con mayor detalle, ¿no? Ese detalle lo vemos en el curso que dura 9 horas. Ahora lo que quiero ver es el formulario de SUNAT. Ya apuntaron los checklists de los que sí o sí no se les puede pasar a ustedes en su declaración, que está por vencer ya. Vamos aquí a poner casos 2. Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí. Digamos que ustedes son expertos contadores. Acá ustedes han presentado, han hecho su declaración, ¿no? Todos sus montos bonitos han declarado, su balance, su transacción financiera y su estado de resultados. Aparte, han hecho su impuesto a la renta, ¿no? Su impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta, ustedes dijeron, uy, yo he analizado mis operaciones y bueno, todo lo que es vacaciones y CTS, ahora que voy a presentar mi declaración antes del vencimiento, no lo he pagado. Entonces, voy a aumentar la utilidad, voy a reparar. También tengo honorarios, recibo honorarios que no he pagado antes del vencimiento, también lo voy a aumentar. Tengo depreciación de vehículos
o una tasa mayor a de la SUNAT, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Tengo desmedros. También tengo desmedros que, bueno, quería que destruido, pero no informé a SUNAT y no pudo asistir SUNAT y estuvo en presencia de un abogado, ¿no? Eso también prácticamente. Tengo multas, tengo movilidades que no son que pasan el límite, tengo donaciones a personas que no son agentes de sectores de donaciones, tengo gastos de representación, que me pasé el límite un montón de 0,5, redondeos pequeños, de remuneración me pasé el límite, los intereses, celebré un préstamo con el banco, pero el préstamo era para pagar dividendos y la norma no me permite los intereses deducir cuando son para pagar dividendos. Entonces, todos estos permanentes, sí o sí los perdí. O sea, voy a tener que pagar más impuestos. De mi utilidad, la base va a aumentar más para pagar más impuestos. Y esto de acá son gastos, costos del año pasado, ¿no? En el año pasado, 2022, yo acá los aumenté en el 2022, pero este año ya los pagué, entonces este año los voy a deducir. Al final mi utilidad que era 219 aumenta en 306, un montón. Y sobre eso voy a pagar el impuesto, ¿no? Sobre adiciones y deducciones. Entonces, esta va a ser mi nueva base. Entonces, ¿cómo lo declaro? Hay dos formas. Vamos a sonar.po.pe. Vamos a empresas. Vamos a empresas. Dice el formato simplificado o el formato completo. Si ustedes son una empresa pequeñita no, que tiene, una unidad pequeña, que tiene hasta 8.415.000, usen el formato simplificado, no usen el formato completo porque es bastante información a entregar. Entonces, vamos a usar el formato simplificado. Ingresamos con el RUT de la empresa. Hasta aquí tenemos preguntas. Empresas 2023. Ok, ponemos aquí el régimen MIPE general. Les aconsejo que el MIPE, ya el MIPE paga un poquito menos de impuestos. Exonerado del impuesto a la renta por alguna norma legal. No, generalmente están exonerados, por ejemplo, las instituciones educativas. Ajá. Listo. Eh, está deduciendo gastos por donaciones, voy a poner no, ¿no? Pero si pongo sí, me va a pedir más información, ¿no? Eh, ¿A quiénes estás deduciendo? Hay que poner el tipo de donación, la modalidad, si es alimentos, quién es el rol del donatario, el monto, la fecha, ¿no? Si fuera el caso. Siguiente, los datos del representante legal. Acá siempre cuando van a llenar aparece incompleto, ¿ya? Ustedes tienen que ponerlo aquí, persona natural domiciliada, no domiciliada, para que pueda avanzar. Y el país de residencia. Siguiente, alquileres. Si tuvieran alquileres, ponen sí, y tienes que especificar el documento de la persona que las arrienda, ¿no? El número, el nombre de la persona, el monto del alquiler. ¿Por qué? Porque si la SUNAT va a decir, ok, tú le has pagado alquiler a esa persona, la otra persona tiene que haber también declarado y pagado su impuesto del 5%. Importante, cuando declaren gastos de alquiler, declaren si es que, si es que la persona que las arrienda ha pagado el 5% de su impuesto. Digamos que soy empresa, yo alquilé la oficina a una persona natural por 1.000 soles mensuales. Cada mes esa persona, por los 1.000, tiene que pagar 1.000 por 5,
50 soles a la SUNAT y entregarme la constancia de pago de renta de primera categoría. Solo así yo puedo deducir costo o gasto, ¿no? Es importantísimo. Siguiente. Y aquí es donde yo lleno todos los datos. Todos los datos, o sea, tal y como está en mi declaración, igualito, sí. Yo tengo que llenar todos estos datos igualitos, ¿no? Igual mi impuesto, mi estado de resultados. Vamos a llenar el estado de resultados. Digamos que las ventas son 2,5 millones. ¿No? Como dice acá, 2,5 millones. Tengo mis costos, 1,924,318. Ay, acá nos faltó, así, informativa nos faltó informar algo, dice. Vamos a ver qué nos faltó informar. Acá. Voy a utilizar NIC para pyme o NIC completas. Ya vamos a poner NIC completas, por ejemplo. Ustedes deciden, ¿no? Ya. Listo, acá tenemos costo de ventas, 1,924,318. Mis gastos de venta y administración. ¿Cuánto tengo acá? 190 y 124. 124,000. ¿No? Y acá, por ejemplo, me armo el contador y tengo más gastos. Y los voy colocando en la casilla que corresponde. Gasto financiero, 32,000. Ingresos financieros. Acá dice grabados, 4,000. Inclusive tiene diferencia de cambio, 60,000. Según el cuadro que me armó el contador, tengo aquí 60,000 de diferencia de cambios. Los voy a anotar igualito. Otros ingresos, acá tenemos otros ingresos grabados. Tengo aquí. Tengo mi lista, tengo 486. Ahorita vamos a ver. Esto es 45,500. Ahorita vamos a ver cuál es la casilla 486. 486. Ya. 45,500. Ok, me voy fijando que sean los montos. Ya, 45,500. Ya. La casilla 486, esta casilla de distribución legal de la renta. Ah, ya, 2,5 millones. Claro, lo que pasa es que estamos poniendo 2,5 millones de ventas, ¿no? Listo, ya. Ok. Supuestamente son 1,703 y están dentro del límite. Ya, perfecto. Distribución legal de la renta. Listo. ¿Qué más nos faltaría aquí? Según eso, que bueno, todos los mismos datos hay que ponerlos aquí. 219,182 tiene que quedar. Pero hay algo como sumado más. Vamos a ver aquí. 2,5 millones. 161,000. Gasto financiero. Claro. Justamente como mis ingresos superan a 150 OITs, yo tengo que calcular el impuesto a la renta. Esto que ya no va a aparecer. Vamos aquí.
219.000. Vamos a ver, aquí nos falta, hay algo que está sumando más, 124.000, hasta acá estamos bien, 32.000, diferencia de cambio, ahí, este es el gasto financiero, según el cuadro es 92.000, según lo que entregó el contador, 92.000. Ya. Tenemos la utilidad de impuesto 219.182. 182, igualito. Y acá el contador calculó un impuesto de 70.393, ¿no? Igualito como está su reporte, todo financiero, igualito tienen que llevar. Y acá, ustedes, lo bueno aquí, ustedes en edición de deducciones solo ponen el total, no tienen que desbrozar por montos. El contador, por ejemplo, acá este les puso, ¿no?, cuánto es deducciones y adiciones, ¿no? Importantísimo. Ahí no ponen si es permanente o temporal, pero tiene que llevar un cuadro de control en ese para su control, ¿no? Por ejemplo, acá, adiciones y deducciones, tenemos 92.931. Deducciones, porque esto el año pasado pagamos impuesto porque no le cancelamos los beneficios al trabajador, pero este año sí lo hemos hecho, entonces este año nos permite deducir. Y acá ya la norma les calcula el impuesto, ¿no? Que hemos calculado igualito como está aquí. Igualito. A veces no es igualito, ¿sabes por qué? Porque cuando hay temporales y permanentes, el monto cambia. Y es el impuesto contable, ¿no? Este es el impuesto contable más el diferido. Esos son cálculos que se hacen bajo la NIC 12. La NIC 12 es la norma de contabilidad que habla del tratamiento de los impuestos a las ganancias. Es bastante complicado y requiere mucho conocimiento tributario. Para empresas que tienen muchos movimientos complejos, sí tienen que llevar la NIC 12 necesariamente, ¿ya? Por lo menos para aprender la NIC 12 necesitan unas 30 horas, por lo menos, para aprenderla bien, ¿ya? Pero si son pequeños, pueden manejarlo así como es acá, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Pero hay empresas que tienen operaciones más complejas en eso. Ahí sí lleven un curso intensivo de esto, ¿ya? Pero con esto, que es intereses, donaciones, redondeos, lo que hemos visto es sencillo. Lo pueden manejar así. Todos los que son aceptados y los que no son aceptados, ¿no? Los que tienen límites, los que tienen condiciones, siempre son temporales, ¿no? Y los que dicen de cajón la norma que no va, son permanentes. Por eso hay que leer la norma que hemos visto. Ahora, ese es el formato más sencillo, ¿no? Porque tenemos el formato completo. El formato completo sale una lista enorme, enorme, de todos los gastos aceptados y no aceptados. Y tienes que buscar casilla por casilla cuál es y rellenarla. Es más complejo. Entonces, este es el formato más sencillo, ¿no? Aquí te va a decir saldos a favor ya resumidos, pero el formato más completo es mucho más amplio. O sea, acá cuando tú pones, por ejemplo, en tus estados financieros, el total de cuentas por cobrar, acá en resumen, allá no, tienes que poner quién es el cliente y el monto. Si acá yo pongo cuentas por pagar a mis proveedores, pongo el resumen, en el formato completo no, pones proveedor Pepito, monto, proveedor Sara, monto, o sea, es más tedioso. Y tu balance de comprobación lo tienes que ingresar, sí, eso sí, también es bien tedioso, entonces el formato completo es mucho más amplio. Entonces, esto es un poco el checklist de lo que debemos tener en consideración antes de presentar nuestra declaración renta anual.